Vamos a analizar el Wi-Fi y el Bluetooth en los iPhone. Estas funciones están gestionadas por un mismo circuito integrado. Este mismo circuito gestiona el Bluetooth y el Wi-Fi en estos dispositivos. Fijaos que tenemos un iPhone 7 delante en este momento. Este es el circuito integrado encargado de la gestión de Wi-Fi y el Bluetooth. Este sería el circuito integrado en un iPhone 6. Este sería el circuito integrado en un iPhone 8. Y este sería el circuito integrado en un iPhone X. Como veis, el del iPhone X y iPhone 8 son prácticamente iguales. Son muy similares. Y en el caso del 7 y el 8 y el X también son muy parecidos. Como veis, todo funciona igual en estas placas base. Simplemente cambian algunas líneas, algunos nombres, etcétera. La disposición de los componentes en la placa se ubican en otros sitios, pero el funcionamiento es exactamente el mismo para todo. El único, el iPhone 6, por ejemplo, sí que me cambia un poco el circuito. No son compatibles, no puedo cambiarlos, no puedo ponerlos unos en diferentes modelos, pero el funcionamiento es igual. A la hora de analizar y diagnosticar, vamos a tener la facilidad de que su funcionamiento es prácticamente igual en todos los modelos. Como es un circuito integrado, tenemos su alimentación. En el caso del iPhone 7 recibimos un PP1V8 SDRAM como voltaje de alimentación y también el voltaje PPVDD-Main. Estos voltajes tienen que estar presentes y alimentando el circuito para que funcione. En el iPhone 6 tendríamos como circuitos principales también el VCC-Main y en este caso tendríamos otro circuito que habría que investigar de dónde viene, otra línea, otro voltaje, el PPWLVT VDD-DIO AP. Este voltaje habría que investigar exactamente de dónde viene. Como veis, tengo dos voltajes de alimentación. En este caso cambia uno Apple. Vamos a ver el iPhone 8. En el iPhone 8 vuelvo a tener dos voltajes. Tengo un VDD-Main y tengo un 1V8S2. Y en el caso del iPhone X será exactamente igual, VDD-Main 1V8S2. Como veis, todo funciona igual. Este circuito integrado, aparte de la alimentación, tiene luego todas sus líneas de comunicación. Que no se corresponden sino con protocolos como los protocolos UART, los protocolos PCIe, etcétera, para las diferentes funciones. Todos estos protocolos tienen estas líneas, tanto líneas de reloj como líneas de datos que se pueden analizar, pero en su mayoría estas líneas van directamente al procesador. Este es el circuito integrado del Wi-Fi en un iPhone 7. Por ejemplo, este protocolo UART, esta línea, vamos a ver dónde va. Tengo un punto de test ahí. Esta parece que va al baseband. Y como veis, va directamente al baseband, no hay ningún componente en medio. Vale, pues así pasa con muchas líneas. Unas van al baseband o al modem y otras van al CPU y no tengo componentes en medio. ¿Vale? ¿Esto me facilita o me dificulta? Pues ambas cosas. Me facilita puesto que la posibilidad de que haya una avería o un problema en estos circuitos va a venir prácticamente siempre por el propio circuito, ¿vale? Por el propio circuito. Y me lo dificulta, ¿por qué? Porque en caso de que el problema sea una línea inferior que internamente se ha roto, va a ser muy difícil solucionarlo, puesto que al ir internamente y no haber componentes por fuera, no voy a poder hacer jumpers, no voy a poder solucionarlo. Como veis, también tenemos los datos en modo en escala de diodos que deberemos medir una vez que levantemos el Wi-Fi si es necesario.
antes de poner uno nuevo o de colocar el mismo haciéndole válido, ¿vale? ¿Dónde empieza la señal de Wi-Fi? La señal de Wi-Fi empieza con esta antena que vemos aquí, ¿vale? En el iPhone 8 estaría en un lugar similar, iPhone X tendría la suya también. La antena tiene su origen en estos dos contactos. Aquí tendríamos una antena de Wi-Fi y otra antena de Wi-Fi. ¿Por qué tengo dos? Porque el Wi-Fi sabemos que capta señales en 2G y en 5G. Cada antena sería para una frecuencia diferente. Desde la antena se envía la señal por diferentes componentes. Vemos aquí que tenemos condensadores en serie, en bobinas conectadas a tierra. Hemos dicho que todo lo que tenga que ver con radiofrecuencia tiene muy baja impedancia porque está debidamente conectado a tierra. Esto funciona así. Tenemos resistencias. La señal debe ir pasando por estos componentes. Si estos componentes fallan, no están, se encuentran dañados o hay sulfatación, pueden provocar que la señal no esté llegando donde deba llegar. En este caso debería llegar. Seguiríamos siguiendo componentes. Aquí tenemos otro módulo, un duplexor. En definitiva, esto me llevaría hasta la antena. Aquí tenemos la de 2G, esa sería la de 2G, que fijaos que me lleva hasta aquí. Y a través de esta pista entra en el módulo de Wi-Fi. La de 5G sería esta de aquí y entraría por esta pista. Si los componentes que hay en medio fallan, no están rotos o presentan algún problema, esa señal no va a llegar. ¿Esto qué me va a provocar? Me va a provocar que haya una mala recepción de la señal. Provocando que tenga poca cobertura, que tenga que acercarme demasiado al origen de la señal, al router, para obtener una buena conexión. El problema de la avería de estos componentes, si tuvieran un problema estos componentes, no debería influir sobre la activación o no activación del Wi-Fi, es decir, sobre que yo pueda encender o apagar el Wi-Fi. El Wi-Fi debería funcionar, puesto que el módulo en principio estaría bien, pero lo que me fallaría sería la señal. Otros problemas, como por ejemplo que me fuera imposible la activación del Wi-Fi, ya que se quedaría la pestaña sombreada y no pudiese activarlo, se quedaría leyendo, o incluso si entro en ajustes en la información del dispositivo y no encuentro la dirección MAC del Wi-Fi o del Bluetooth, se deberían ya a problemas derivados del propio módulo, de la soldadura, más que de estos componentes o de las antenas. Por tanto, las comprobaciones en este módulo, en esta función, se van a basar principalmente y simplemente en la medición de los voltajes, si puedo, la medición de los voltajes de alimentación, tanto el VDD-Mine como el 1V8 SDRAM en caso del 7. Miraríamos si fuese otro modelo el voltaje que tiene que ver y mediríamos ese voltaje cerca del módulo para ver si le está llegando esa alimentación. Una vez hecho esto, si no fuese así, hay algunos componentes. Yo tengo algunos componentes fuera que se corresponden con esas líneas de datos. Tengo más componentes. En los otros modelos directamente las líneas van a su destino, pero yo tengo algunos puntos de test. Tengo puntos de test donde puedo medir esas líneas internas sin tener que levantar el módulo por si encontrase algún corto o alguno de estos valores en escala de diodos que estuviese alterado. Pero si no fuese así, al final
Este tipo de averías, las de no activación, no dirección MAC, etcétera, se van a deber siempre o casi siempre a la soldadura, a la propia soldadura. En algunas ocasiones también puede ser una avería del propio módulo Wi-Fi, en ese caso tendríamos que cambiarlo. Por tanto, este tipo de averías tienen, en su mayoría son averías provocadas por el propio módulo, se van a solucionar fácilmente sustituyéndolo o haciéndole revaling. Así que la comprobación de estas averías se va a limitar simplemente a la comprobación de las antenas ante falta de cobertura y la comprobación de las líneas que podamos mediante los puntos de test y posteriormente un revaling al módulo de Wi-Fi. Aquí, por ejemplo, tendríamos un LDO que viene del propio Wi-Fi, que también podríamos comprobar mediante este condensador y bobina, probando que no estén en cortos, etc. ¿Vale? Siempre podremos medir todos los componentes que haya afuera relacionados con las líneas. Lo que ocurre es que a partir del 7 en adelante hay pocos componentes, van directamente al CPU o al modem, así que también nos facilita el trabajo, puesto que las averías son provocadas casi siempre por la soldadura del propio módulo. De caídas y golpes fuertes, esta soldadura puede romperse. Esto es un módulo que tiene mucha resina, pero aún así se suele dañar bastante. Vale, todo esto en relación pues, con el Wi-Fi y el Bluetooth, ya que es el mismo módulo, el voltaje de alimentación es el mismo, ¿vale? Por tanto, la solución va a ser prácticamente casi siempre la misma. Vamos a hacer revaling, vamos a comprobar antenas, que los componentes estén todos, haya continuidad entre los filtros, las resistencias, etc. Estas líneas de la antena, como hemos dicho, como todo está conectado a tierra, nos va a pitar todo a tierra, ¿vale? No podemos medir continuidad entre tierra y una de estas líneas, ya que todo está conectado a tierra con muy baja impedancia y nos va a pitar todo. Eso no son cortos, es que esto funciona así, ¿vale? Sí que interesa que, por ejemplo, los filtros, las resistencias, haya continuidad entre un lado y otro, para que la señal pueda pasar. Esta resistencia, por ejemplo, si estuviera rota, la señal no estaría pasando, habría poca cobertura. Poca cobertura, en este caso, del 5G. El 2G sí que tendría buena cobertura, ¿vale? Entonces vamos a pensar también en esto, que hay una señal 5G y una señal 2G. Dependiendo de cuál falle, esos componentes son los que yo voy a investigar. Vale, en cuanto a la comunicación, ya hemos dicho que son diferentes protocolos. Estos protocolos también van variando según los modelos. No se puede hacer demasiada comprobación sobre ellos, porque como digo, no hay mucho componente fuera. Solamente estos puntos de test se podría probar con un osciloscopio, ya que son protocolos de comunicación donde hay datos. Se podría ver si hay señal de reloj, etc. Esas son las comprobaciones que se podrían hacer. Y posteriormente, una vez que yo levante y haga, para hacer revaling, una vez que levante el módulo, voy a medir la escala de diodos de estas líneas para ver que tienen todas conexión y no me encuentro luego con sorpresas. Si yo quiero cambiar este módulo Wi-Fi, a partir del iPhone 6S en adelante, la dirección MAC de este módulo de Wi-Fi y Bluetooth va vinculada con la memoria NAND. Eso quiere decir que yo no puedo cambiar un módulo Wi-Fi como si fuera otro circuito, por ejemplo el Power Manager o el audio o el NFC, no puedo cambiarlo por otro, ¿vale? Tengo que hacer revaling al propio Wi-Fi, no me sirve un Wi-Fi de otra placa base tampoco, tiene que ser su propio Wi-Fi, y si quiero cambiarlo, entonces lo que tengo que hacer es levantar la memoria NAND y hacer una programación sobre ella, que ya veremos
pues, en la lección correspondiente a la memoria NAND, cómo se haría para desvincular ese Wi-Fi y poder poner otro módulo diferente, ya sea de otra placa base o uno nuevo que compremos. Pero directamente yo no puedo cambiar este módulo, tengo que hacer una operación sobre la memoria NAND. Por tanto, para cambiar un Wi-Fi debo levantar los dos. Para cambiarlo, para hacer un revalid no, para hacer un revalid solamente hay que levantar el módulo de Wi-Fi. Bien, vamos a ver un ejemplo de una avería que hemos tenido y podéis ver cómo es el proceso de revalid de este módulo. Ya digo que si fuera a cambiarlo habría que reprogramar, eso lo veremos en la clase, en la lección de la memoria NAND, ¿vale? Bueno, vamos a ver una reparación en vivo de un problema de Wi-Fi en un iPhone 8 Plus. Vamos a encenderlo, vamos a ver cómo se presenta este problema. Es un iPhone 8 Plus que ha sufrido una caída, un golpe bastante fuerte y entonces ha dejado de funcionar el Wi-Fi. Como vemos, ya vemos un primer síntoma, la dificultad para entrar en los ajustes, el dispositivo se queda leyendo. En el centro control aparecen sombreadas las funciones de datos móviles, Wi-Fi. Bueno, datos móviles es porque no tenemos tarjeta SIM, pero la función de Wi-Fi parece sombreada, no se puede activar. Si queremos entrar en general y en información, el dispositivo se queda leyendo, no permite entrar en esos datos. Esto es un síntoma muy típico de la avería del Wi-Fi, el no poder acceder a la información del dispositivo en los ajustes. El Bluetooth, en cambio, sí puede ser activado. No aparece sombreado como el Wi-Fi. Es un fallo muy típico del módulo de Wi-Fi. No es un bloqueo del sistema, el sistema sigue funcionando, podemos salir, entrar, abrir otras aplicaciones, pero en los ajustes sí que tenemos esa dificultad para entrar a los datos. Como veis, es un golpe bastante fuerte, tiene la pantalla, la parte trasera, lo que es el cristal, lo tiene completamente rajado. Esto es debido al golpe que se ha dado. Voy a ir adelantando algunas partes del vídeo para no hacerlo demasiado extenso, por ejemplo la del desmontaje, etcétera. Vamos a adelantarlo un poco a cámara rápida para no alargar demasiado. Vamos a ver. No podemos activar ni desactivar la función de Wi-Fi, aparece sombreada. La del Bluetooth aparece leyendo, está leyendo la información. Y en general info seguimos todavía bloqueados, aún no podemos acceder. Ahora ha entrado, le ha costado bastante entrar. Como veis, nos dirigimos a la parte de la dirección MAC de Wi-Fi y Bluetooth, y la dirección Wi-Fi nos indica que no está presente. La del Bluetooth, en cambio, sí tenemos dirección. Así que es un fallo muy típico del módulo, aunque evidentemente debemos hacer alguna comprobación, pero parece de todo indicar que se deba al golpe, a la rotura de la soldadura.
Así que vamos a proceder a hacer un rebalín al wifi. Como digo, vamos a adelantar el vídeo para no hacerlo demasiado largo, y este tipo de procesos como los de montaje y montaje lo vamos a acelerar. Bien, vamos a ver que nos encontramos bajo el microscopio. Bueno, bajo el microscopio ya podemos ver alguna cosa. Tenemos un condensador ahí un aspecto un poco malo, un poco feo. También tenemos un poco de suciedad ahí. Puede que tenga que ver o puede que no. Ese condensador pequeño también está afectado. Y aquí vemos componentes que parecen estar bien, estar correctos. Visualmente solo apreciamos estos dos condensadores que estén un poco mal. Ese condensador también tiene alguna cosita. Esto puede ser también porque hayan trabajado. Pero en definitiva no tiene un aspecto demasiado malo, exceptuando esos dos condensadores que voy a proceder a medirlos y a retirarlos tal vez. Vamos a mirar bajo esta protección, porque bajo esta protección hay una bobina y un condensador que tienen que ver con un LDO del propio Wi-Fi. Vamos a ver si hay algo solamente de forma visual. Vemos la bobina esa y el condensador, que tienen buen aspecto. Parecen estar bien. No vamos a medir de momento. Parecen estar bien. Así que parece, bueno, exceptuando esos dos condensadores, parece un problema derivado del golpe, un problema que se va a solucionar haciendo rebalín. Así que vamos a proceder a ello. Este módulo de Wi-Fi, la alimentación, recordamos que la recibe del del voltaje main. El teléfono está encendiendo, por lo que podemos deducir que el main está correcto. El main no tiene ningún problema. Ese condensador que veíamos es la entrada del main. Así que de momento pues lo vamos a dejar. Ahora cuando quitemos el módulo tal vez lo retoquemos un poco y lo midamos. Vamos a quitar toda la resina que tiene alrededor del módulo. Esto lo vamos a hacer con la tobera y una espátula, un garfio, una aguja o una pinza. Con mucho cuidado lo vamos a hacer a 200 grados. Tenemos que vigilar también la temperatura que da nuestro soldador, si tenemos, según el modelo que tengamos. En el mío en concreto una Oyue 968. La temperatura que utilizo para quitar estas resinas de 200 grados. Es una temperatura bastante segura con este soldador y no vamos a dañar nada. Solamente vamos a intentar quitar la resina siendo muy cuidadosos. Si utilizamos un gancho, un garfio como el que tengo yo, hay un pequeño riesgo de ir arañando la placa. Es muy sensible la placa a este tipo de objetos metálicos y podemos ir arañándola, así que vamos a tener cuidado de no hacer demasiada presión al retirar la resina. Vamos a ir cambiando la placa
para acceder a ella desde diferentes ángulos según necesitemos. Siempre vamos a trabajar cómodos. Y vamos a girar la placa para que nuestras manos estén cómodas en todo momento. En esta parte en la que estamos quitando la resina no hay componentes bajo ella, por lo que podemos ir un poco más rápido. Pero en otras zonas sí que hay componentes y tendremos que extremar la precaución. Es una resina un poco fuerte, un poco dura. Esta parte de aquí. Así que vamos a armarnos con un poco de paciencia. Si no retiramos esta resina, el módulo va a ser muy difícil sacarlo. Nos vamos a pasar de temperatura, vamos a romper cosas, vamos a quemar, vamos a destruir las pistas. Así que debemos estar seguros de que retiramos la mayor parte de resina posible y dejarlo bastante libre para levantar el circuito. Es un circuito con un recubrimiento metálico. Si arañamos un poquito el borde, no tiene por qué tener ningún efecto, es solo un recubrimiento, es una protección. No es como un circuito integrado de cristal, que si lo astillamos sí que puede dejar de funcionar, pero este módulo es más robusto y si lo arañamos un poquito no va a haber ningún problema, aunque bueno, debemos tener siempre la máxima precaución, el máximo cuidado con los componentes. Ya va saliendo poco a poco. Hay unos productos que se utilizan para eliminar la resina, echándolos sobre ella y dejándolos actuar un tiempo y después retirándola. Yo no la utilizo. El que quiera utilizarla la puede probar, la puede buscar. Yo utilizo aire para quitar esta resina y en algunos puntos donde se puede acceder con el soldador también utilizo el soldador. Pero estos productos para quitar resina no los utilizo, pero ya digo que esto es algo libre y se puede utilizar, y el que quiera probarlo los puede buscar y contarnos cómo les va. Estamos llegando ya a esta parte. La resina aquí es diferente, es un poco más suave. Hay que intentar también introducir un pelín por debajo del circuito, ya que por debajo hay también mucha resina y debemos eliminar la máxima posible. Solo introducir un poco para eliminar la que hay en los bordes. Cuanto menos resina tengamos, menos temperatura tendremos que aplicar, menos esfuerzo, menos nos costará y menos sufrirá el circuito y la placa base.
esos dos pads que hay ahí, que parece que hubiese un condensador o un componente, sería un componente, pero si vamos al plano esquemático veríamos que es un componente que no va montado de serie en la placa base, ¿vale? Esto podría confundirnos y pensar que ahí falta algo, pero si vamos al plano esquemático y lo vemos, descubriremos que es un componente que no va montado de serie, no tiene que estar ahí. Aquí es donde debo extremar la precaución, puesto que al quitar la resina puedo llevarme algún componente, puedo arrancarlo. No pasa nada, si pasa, lo podemos reponer después, pero si no lo hacemos, mejor. Esta resina la vamos a encontrar en bastantes componentes en estos modelos. Podemos encontrarla en la memoria NAND, por ejemplo. En la memoria NAND vamos a encontrar esta resina y debemos hacer el mismo procedimiento. En los últimos modelos también podemos encontrarlo en el módem, en el baseband. Y la forma de quitarlo es exactamente la misma. Aquí vamos a tener cuidado con ese componente de cristal que hay arriba, ya que si se astilla sí que puede dejar de funcionar. Estos duplexores son filtros, si se astillan un poco no pasa nada. De igual forma debo tener también la máxima precaución y tener en cuenta que debajo de esta resina sí que puede haber algún componente que pueda arrancar. Cuanto más fina sea la hoja, mejor, ¿vale? Vamos a buscar siempre una herramienta lo más delgada, lo más fina, lo menos traumática posible. Tal vez sea esta la parte más tediosa y más complicada o más pesada, digamos, de este tipo de reparaciones, el quitar la resina, ya que son las que más tiempo nos lleva y también es la menos divertida, tal vez. Así que por eso debemos armarnos de paciencia.
Si tenemos dudas de si hay componentes en esa parte, pues lo que tenemos que hacer es mirar el Cilion. Vamos al Cilion y vemos si hay algún componente debajo de esa resina que no veamos, para asegurarnos de que no rompemos nada. Vamos a ir en movimientos de zigzag para ir arañando esa resina y que vaya saliendo. Vamos a terminar de rematar algunas zonas. Esta zona sobre todo porque es por donde vamos a entrar, es donde no hay componentes. Es por aquí por donde vamos a introducir la espátula para levantar el circuito, así que necesitamos que esté lo más libre posible de resina. Introducimos suavemente por debajo, suavemente, sin forzar, suavemente, para eliminar la resina que haya por debajo. Bien, pues ya lo tendríamos. Vamos a proceder a la extracción. Echamos un poco de flux alrededor, ya que es un circuito grande, y se encuentra pegado a la placa con la resina inferior, la resina que hay por debajo. Cogemos la tobera a 380 grados en nuestro soldador. Vamos a ir dando vueltas, dando círculos, y con la espátula metálica vamos a ir suavemente deslizándola por debajo del circuito cuando nos permitan acceder. No vamos a forzar, la entrada tiene que ser suave. Si forzamos vamos a arrancar las pistas, pero sí vamos a ir arañando un poquito, vamos a ir arañando para los restos de resina que queden, que se vayan despegando del circuito y poder acceder mejor. Vamos a dar círculos y nos concentramos en la zona de entrada. Ya nos permite entrar un poco, pero seguimos sin forzar. Seguimos sin forzar. Vale, ya podemos ir entrando suavemente. Y conforme vamos introduciendo la espátula, vamos moviendo el soldador hacia la parte más interna. Vale. Puede salir el circuito integrado como ha salido, ¿vale? Haciendo un poquito de palanca, o tal vez se haga de forma más suave. Pero este es el proceso de extracción. Vamos a iniciar la limpieza de la placa base, la limpieza de la resina, del estaño, para prepararlo y proceder a la soldadura del chip una vez hecho el rebalín. Vamos a utilizar malla, vamos a renovar el estaño primeramente.
Es importante renovar el estaño para que podamos retirar el viejo y la soldadura sea más sencilla. Además, algunas pistas pueden estar oxidadas, pueden ser también el problema. Así que voy a dejar todas las pistas lo más brillante posibles. Se pueden ver unas marquitas alrededor. Esas marcas las hemos hecho con la espátula, perdón, con el garfio cuando estábamos arrancando la resina. Por eso debemos extremar la precaución para no arañar demasiado, ya que podemos unir algún pad con esas líneas y eso es tierra, ¿vale? Luego lo cubriremos con máscara ultravioleta para evitar cualquier tipo de corto. Pero si evitamos esto al quitar la resina, mucho mejor. Seguimos tocando los pads uno a uno para renovar ese estaño sin plomo, ese estaño que viene de fábrica. Y seguidamente vamos a proceder a retirarlo todo con la malla. Hemos cambiado la punta ya que le estaba costando un poquito coger la temperatura. Si no tenemos las puntas limpias, si tenemos restos de óxido en ellas, le va a costar bastante transmitir la temperatura. Así que siempre tenemos que tener las puntas bastante limpias, bien estañadas. Si tenemos demasiado estaño también en la malla, va a costar también coger esa temperatura, así que vamos a ir recortando esa malla conforme la veamos muy llena de estaño. He limpiado la otra punta, vamos a utilizarla otra vez. Debemos intentar rebajar lo máximo posible las pistas, pero si no quedan completamente planas no pasa nada, absolutamente nada. No debe quedar perfecto. Solamente vamos a procurar bajar el nivel, bajarlo
bajar el nivel de estaño a lo máximo posible. Pero como digo, si se queda alguna pista o algún pad con un poquito de estaño, no pasa nada. Bueno, terminamos ya de retirar lo que quede. Vamos a limpiar para ver cómo tenemos las pistas, si hay que retocar alguna, si hay que hacer algo más. Limpiaremos con alcohol isopropílico frotando bien para retirar también el flux quemado. La resina que pudiese haber ya la hemos retirado con la malla soldadora. Si hay poca se suele retirar. Si no, sí que nos tocaría con la tobera otra vez a 200 grados ir rascando alguna parte donde quedase pegada. Pero había poca y solo hemos tenido que con la malla retirarla. Vamos a tocar alguna zona que queda todavía con algún poco de estaño. Estas zonas centrales son en su mayoría tierra y cuesta un poco más. Vale, nos queda retirar esta parte de la derecha.
Estamos retirando resina que quede alrededor de los componentes para que no nos dificulte luego la soldadura, para que dejemos que se asiente bien el circuito. El condensador está un poco mal, tiene mal aspecto, tal vez convendría quitarlo. No porque esté fallando, sino porque tal vez pueda fallar en un futuro. Pero este grande sí que lo vamos a retocar, lo vamos a restañar, vamos a dejarlo brillante para eliminar ese óxido que hay ahí. Vale. Pero el multímetro no parece tener problema, no hay cortos, parece estar en buen estado. Repasamos alguna pista que pueda quedar mal. Y ahora sí vamos a proteger, vamos a tapar alguna pista, o perdón, alguna zona donde pudiera provocarse un pequeño corto debido a estos arañazos. Lo vamos a hacer con máscara ultravioleta, con una finita capa. Vamos a ir extendiéndola. Y aplicamos la luz para que se seque. No hace falta rellenar todo de luz de máscara ultravioleta. Si queréis podéis hacerlo, podéis tapar todo lo que se ha arañado, pero
En este caso solamente estamos haciéndolo sobre aquellas zonas que pueden ser más susceptibles de provocar algún pequeño problema. Aquí, por ejemplo, se había estañado un poco también, así que esta zona sí que es conveniente taparla, pero el resto podéis, si sois mañosos, podéis dejarlo, aunque tampoco pasa nada si lo tapáis. Este condensador no termina de gustarme el aspecto que tiene, no hemos podido estañarlo bien porque no coge, así que lo vamos a retirar para evitar algún problema que pueda presentarse en el futuro. Si tengo repuesto lo puedo poner, pero si no lo tengo pues no pasa nada. Este pequeño condensador no va a suponer ningún problema el no tenerlo. Que ya digo, si tuviésemos una placa, pues lo suyo sería colocar y dejar el circuito lo más original posible. Vamos a proceder al rebalín. Vamos a hacer como hemos hecho en la placa, vamos a renovar el estaño. Vamos a retirar si hubiese algún resto de resina también. Ponemos flux. Vamos repasando todas las pistas. Sin ejercer presión, sin ejercer fuerza, ya que podemos arañar, ya podemos dañar el circuito. Vamos a hacer suavemente, pasando por encima de ellas. Tampoco hay que conseguir rebajarla, hay que conseguir rebajarlas lo máximo posible, pero no hace falta que estén planas. Aquí podríamos meter un poco de malla si queremos. Limpiamos con alcohol. Si pudiésemos sujetar bien el circuito, podríamos utilizar la tobera para quitar esos restos de resina que hay pegados, pero para ello necesitamos fijar bien el circuito. Si no nos fijamos, nos va a ser bastante difícil. Si metiésemos la malla tal vez saldría directamente, aunque en este caso pues vamos a utilizar el soldador para quitar esos restos. El soldador, despacito, vamos a ir quitándolos.
Vamos a colocar el stencil. El estaño, si podemos tenerlo un poquito seco para este tipo de circuitos, mejor, así no nos producirá cortos por debajo ni nos bailará el estaño al aplicar calor. Esto teniendo el estaño tal vez media hora fuera del bote, podemos conseguir el estado que queremos. Cuanto más grande sea el circuito, más complicado, así que si secamos un poco el estaño, mejor. Vamos a proceder a dar calor, lo hacemos de forma lateral para que la temperatura vaya subiendo poco a poco, lentamente, y cuando veamos que inicia a aparecer, bueno, a licuarse el estaño, vamos girando la tobera poco a poco hacia adentro. Seguimos girando. El nivel de aire tiene que estar bajito. Vale, ya lo tenemos. Esperamos un poco. Vale, ya lo tendríamos. Vamos a intentar desplegar el circuito. A veces sale fácil, otras veces cuesta un poco. Podemos ir empujando con la pinza en las esquinas. También coger un bastoncillo con alcohol e ir frotando para que vaya saliendo poco a poco. Nos interesa tal vez que salga de una esquina u otra y por debajo luego empujar hacia abajo. Vamos a frotar un poco más, que le está costando. No vamos a ser bruscos, no hay que tirar hacia abajo. Esto debe salir suave. Damos un poco más. Vale, ya lo tenemos. Debemos asegurarnos que no se ha quedado ninguna bolita en el stencil. Vamos a limpiar. Debemos aplicar otra vez temperatura para que las bolas vayan a su sitio, se coloquen bien. Ya lo tendríamos. Miramos de perfil, que más o menos estén igualadas. Y ya podríamos proceder a la soldadura. Recordamos que estamos haciendo un revaling en un circuito integrado de Wi-Fi, no estamos cambiando el módulo. Si tuviéramos que cambiar el módulo, ya lo hemos explicado en la parte teórica, tendríamos que levantar la memoria NAND y desbloquear esa dirección MAC que
está vinculada a la memoria con un programador, pero en esta ocasión lo único que estamos haciendo es un rebalín al módulo de Wi-Fi. Si yo al colocar el módulo no consiguiera solucionar la avería, siguiera teniendo el mismo problema, sí que tendría que plantearme ya cambiar el módulo, tal vez internamente estuviera fracturado. Recordamos que este teléfono ha sufrido una caída muy fuerte, un golpe muy fuerte, y ese circuito podría estar roto internamente. Vamos a proceder a la soldadura. A mí me gusta sujetar el módulo, sujetar no solo el módulo, todos los circuitos integrados, con las pinzas, aplicar un golpe de calor con bastante presión de aire a 380 para que el módulo quede fijo y luego proceder a soldarlo suavemente con menos aire. Un poquito de flux. Parece que el módulo no ha quedado fijo. Vamos a darle otro golpe de calor, sujetándolo con las pinzas. Esto lo podéis hacer también sin sujeción, con menos aire. Asentáis bien el circuito, hacéis un poco de presión hacia abajo y que quede bien asentado. Y entonces procedéis a la soldadura con un nivel de aire muy flojo para que no baile el circuito. Pero a mí me gusta utilizar las pinzas con un primer golpe de calor con bastante aire para que quede fijo. Y una vez conseguido, bajaríamos el nivel de aire bastante, tal vez un nivel 3 de 10, para que lentamente el módulo vaya asentándose. Debemos ver movimiento del circuito integrado. Ahí se ha movido algo. Ahí se está asentando. Para saber definitivamente si está bien, yo debo tocar las esquinas y el módulo debe moverse un poco. Si lo noto fijo, todavía le queda un poquito. Debo seguir hasta que vea movimiento al tocarlo con la pinza. Ahí se ha sentado otro poco. Ahí se mueve con la pinza. Espero unos segundos. Y ya lo tendríamos soldado. Después de esperar un tiempo para que se enfríe, vamos a probar, vamos a ver si se ha solucionado el problema. Limpiamos un poco el flux y montamos el dispositivo. Lo hacemos de nuevo a cámara rápida. De momento no he conectado las antenas, solo estoy probando el funcionamiento que me permite activar y desactivar. Bien, ahí tendríamos el teléfono encendido y como veis ya se ha desaparecido ese sombreado del wifi en el centro de control. Podemos activar y desactivar. Ya aparece alguna red, aunque no tengo las antenas conectadas, perdón. Y en general, en información, ya nos aparece la dirección MAC del Wi-Fi. Por lo tanto, podemos determinar que el problema era debido al golpe, un problema de soldadura, una rotura de esa soldadura. Y en principio el problema del Wi-Fi estaría solucionado. Procedemos a montarlo y lo dejaríamos listo para entregarlo.
Bien, solo faltaría revisar las últimas funciones del teléfono para entregarlo, pero el problema del wifi ya está solucionado. Aquí tenemos las antenas y ya aparecen nuevas señales, nuevas redes, así que podríamos dar por terminada la reparación del wifi.